Hola, ¿qué tal están? Categorías y modos de ser. Ya el filósofo Bertrand Russell, que murió en 1970, recuerda que aun cuando mantengamos una postura realista con respecto al mundo, es necesario distinguir entre los datos de los sentidos y los objetos físicos. Así dice Russell con respecto al objeto mesa en un fragmento de su libro Los problemas de la filosofía. Y leo la cita. Cuando 10 personas se sientan alrededor de una mesa para cenar, parece excesivo afirmar que no ven el mismo mantel, los mismos cuchillos, tenedores, cucharas y vasos. Pero los datos de los sentidos son algo privado de cada persona particular. Lo que es inmediatamente presente a la vista de uno no es inmediatamente presente a la vista de otro. Todos ven las cosas desde puntos de vista ligeramente diferentes. Así pues, sigue diciendo Russell, si ha de haber objetos comunes y públicos que puedan ser en algún sentido conocidos por diversas personas, debe de haber algo por encima y más allá de los datos de los sentidos privados y particulares que se presentan en las diversas personas. En efecto, Russell considera necesario tener en cuenta el papel de los distintos sujetos en la construcción de la realidad. Pero también él dice que esto no garantiza la superación del idealismo, porque el mundo se presentaría así como único e idéntico para todos los sujetos, y por tanto reabsorbible, de alguna manera, en el ámbito de una conciencia trascendental al estilo kantiano. Respecto a la doctrina del hiperrealismo, el filósofo Gustavo Bueno, que nació en 1924 y murió en el año 2016, para superar el dualismo sujeto-objeto en el que se inserta toda la discusión entre idealismo y realismo, postuló la doctrina del hiperrealismo. El hiperrealismo supone multiplicar esta dualidad e incorporar a ella a otros sujetos no humanos, los animales, por ejemplo, y el sujeto se entenderá ahora como un objeto más, inmerso en el mundo de objetos y sujetos que ven su mundo en torno de modo no semejante ni simétrico, aunque con franjas importantes de interacción. En este aspecto, esta posición supone la superación del etnocentrismo que poseen ciertas posiciones o planteamientos filosóficos. La realidad, desde la perspectiva del hiperrealismo, es lo que los hombres han hecho real a lo largo de la historia. La realidad no es un conjunto acabado de objetos, sino que siempre es creciente y va ampliando y cambiando los objetos y sujetos que los hombres van conociendo y haciendo reales a escala operatoria a través del lenguaje, pues distintas técnicas de la producción industrial, de las ciencias, etcétera, y de otras tecnologías. Por tanto, desde el hiperrealismo materialista de Bueno, conocer es hacer operable y por tanto real a escala antropológica entidades previamente inexistentes, desconocidas para los hombres, el motor de explosión, el telégrafo, el número pi, etcétera. Y también hay que señalar que la forma más simple y primaria de construcción del objeto y del sujeto no será otra que la que procede mediante la atribución de un nombre, la delimitación de un contorno también para una palabra, y en este sentido el lenguaje es la primera y fundamental herramienta operatoria para organizar, diferenciar y clasificar críticamente el mundo que nos rodea a través de nuestras acciones. Lo que existe se puede decir que se hace real a través de nuestras operaciones de clasificación, diferenciación y organización, lo que supone también el establecimiento de relaciones entre los objetos, nunca definitivas, siempre temporales, pero eficaces, porque ser es ser conocido. En este sentido, se puede decir también que no tiene realmente no supone problema decir que las células existían antes de ser conocidas gracias al microscopio, pero cuando se conocieron de verdad fue gracias al microscopio. Por otra parte, también podemos entender la realidad como materia determinada. Desde el marco técnico y operatorio en el que estamos situando el análisis de la realidad, la materia no se circunscribe solo al campo de los objetos manipulables, de los objetos apotéticos manipulables. Tan materiales son los cuerpos como las operaciones que realizamos sobre ellos y entendemos a los sujetos también como objetos, así como las acciones que realizan. En cuanto a la ontología y el materialismo, hay que decir que si la realidad, el ser, es el resultado de la producción, la pregunta sobre la realidad debe concretarse en la pregunta sobre la materia. La oposición entre apariencia y realidad se entiende como una especie de dialéctica dada en la historia de la producción, entendida como cancelación de las apariencias. En cuanto al sentido del materialismo,
pues podemos decir que su sentido fundamental es la consideración de que el ser social determina la conciencia, algo que ya decía el propio Marx y decía también Engels. Es decir, que esa figura que en el dualismo metafísico de la epistemología señalamos como sujeto no puede entenderse como una sustancia, sino como una unidad, que los sujetos forman parte del mundo objetivo y que se van codeterminando a través de la mediación de otros sujetos, no solo humanos, y otros objetos. De la misma forma que el segundo término de la dualidad epistemológica del objeto no se presenta como algo en sí sustancialmente determinado tampoco, ya sea como expresión del Dios de Berkeley o como expresión del noúmeno kantiano, sino como una pluralidad en constante cambio, en constante transformación y sometida a la acción productiva y destructiva humana. En definitiva, la realidad, el ser y la conciencia son esencialmente un producto histórico. En este sentido, dice en sus ensayos materialistas Gustavo Bueno lo siguiente: pero reconocer el carácter originario de los objetos del mundo es tanto no ya como suponer que los objetos del mundo son contenidos de mi conciencia subjetiva al estilo del idealismo, cuanto suponer que mi conciencia, solidariamente ligada a otras conciencias, es un componente del mundo. Fin de la cita. Por tanto, se puede afirmar que la pregunta tradicional de la ontología, que es el ser, debe ser sustituida por otra que no postule ya de principio una entidad más allá del mundo operatorio humano. Esto tampoco nos garantiza evitar la metafísica, pero nos permite distinguir y situar críticamente nuestra posición filosófica frente a otras de manera más clara y más concisa. En cuanto a la realidad como proceso histórico, pues es verdad que podemos entender la realidad como resultante de las acciones de los hombres, de la técnica, de la industria humana, del lenguaje, de las ciencias, del arte y de las tecnologías. El mundo se nos revela, por tanto, como algo imperfecto, inacabado, cambiante, y en cada momento también se puede afirmar que la realidad no es más que una apariencia superada y negada, cancelada históricamente por la intervención humana en los cuerpos a través de las operaciones de división y clasificación ejercidas de manera incesante. En este aspecto, las apariencias no serán simplemente lo que no es la realidad, sino también un postulado o un planteamiento necesario, apariencias bien fundadas, canceladas cuando se comprenden, entre otras cosas, los procesos causales de su constitución o de su conformación o las partes formales que las componen. Además, también podemos hablar de la ontología materialista. Los materiales con los que trabaja la filosofía son las ideas, incuestionablemente. Una de estas, la más significativa desde el punto de vista de la ontología, es la idea de materia. Decimos que la materia es una idea filosófica y no un contenido categorial de alguna ciencia, porque ella está presente en los más diversos ámbitos categoriales, en todas las ciencias, en las técnicas y en toda actividad humana. Pero la propia idea de materia derivada de los distintos ámbitos de la acción humana no es uniforme, sino contradictoria. La materia aparece en principio, ya decíamos, más atrás como materia determinada, entendida como pluralidad de cuerpos manipulables, operables. La ontología materialista, por tanto, ha sustituido la pregunta por el ser por la pregunta por la materia, que no se agota en el contexto de la producción humana, sino que se entiende como un proceso realmente inacabado. En cuanto a los conceptos de materia, pues es verdad que la materia parece infinitamente divisible contra cualquier planteamiento atomista práctico, y su indagación nos aleja cada vez más de cualquier tipo de determinismo y más aún de cualquier visión del mundo como un todo. La materia a escala física es incapaz de explicar el funcionamiento y la estructura de la materia a escala biológica, aunque sus contenidos sean esenciales. Pero tampoco la materia a escala biológica es capaz de dar cuenta de los contenidos de la etología. Yo en esta cuestión discrepo porque sí creo que estamos llegando a un punto en el avance de la tecnología, por ejemplo con la ingeniería genética, con la neurociencia, etcétera, en la que realmente sí podemos saber un poco las causas de las operaciones mentales a través de una investigación profundísima y detalladísima de cómo funciona la materia a nivel electroquímico, a nivel atómico, a nivel celular, etc. En cuanto a la ontología general materialista, para exponer los rasgos básicos de la ontología materialista tomamos como referencia la clasificación clásica de Christian Wolff, que murió en 1754, entre ontología general y ontología especial.
Si tradicionalmente la ontología general trata del ser en general y la ontología especial de las regiones o géneros del ser, las tres ideas de metafísica, mundo y Dios, la ontología general materialista tratará o versará sobre la idea de materia, mientras que la ontología especial versará sobre los géneros de materialidad. La tesis, además, de la ontología general materialista dirá que la realidad es materia, que todo es materia, pero que la materia se dice de muchas maneras, de tantas al menos como cuantas categorías hay, pero sin que ninguna de ellas pueda servir de fundamento ni de explicación ni de razón unívoca de lo que hay. Por tanto, el materialismo es incompatible con cualquier filosofía monista o reduccionista. El materialismo es pluralismo radical. No se puede hablar filosóficamente de algo así como realidad en general, porque no hay tal cosa. El concepto de materia, por tanto, es negativo y crítico. Pero tampoco es la nada. La idea de materia en sentido ontológico general es el resultado del ejercicio crítico de la filosofía tal y como quedó formulado en la obra de Platón, y concretamente en el mito de la caverna. La idea de materia es el resultado de un regresus crítico, podemos decir, ejercido sobre y desde el mundo de los fenómenos, desde el mundo conocido también y recogido históricamente, es decir, a través de la construcción de la realidad. En cuanto a la ontología especial materialista, pues la ontología especial se refiere tradicionalmente a las regiones o géneros del ser. El primer género de materialidad, o M1, cubre la dimensión ontológica en la que se configuran, en el materialismo de Bueno, aquellas cosas, sucesos, relaciones entre cosas que nos ofrecen o que se nos ofrecen como constitutivos del mundo físico exterior. El segundo género de materialidad, o M2, recoge o acoge todos los procesos reales dados en el mundo como interioridad, es decir, las vivencias de la experiencia interna, y los clasificamos también epistemológicamente en dos: las vivencias de la experiencia inmediata de cada persona, sentimientos, sensaciones, tenestésicas, etc. Esta experiencia se da en el fuero interno, en la conciencia interna, los dolores, apetitos, etc. Y por otro lado están los contenidos de la experiencia ajena, animal o humana. Estos contenidos, aunque son invisibles, no por ello son menos materiales y reales que los primeros, y también envuelven y dan forma a toda la conducta. Y el tercer género de materialidad, M3, denota objetos abstractos, es decir, no exteriores, pero tampoco interiores, tales como el espacio tridimensional geométrico reglado, las rectas paralelas, el conjunto de los números primos, el sistema de los 5 poliedros regulares, por ejemplo, el lenguaje de Ferdinand de Saussure o la langue de Ferdinand de Saussure, aunque también habría que incluir en este género no solo las entidades esenciales, sino también entidades individuales y concretas, empíricas, aunque ya irrevocables, como son las realidades ya pasadas, por ejemplo, en la medida en que su ser actual ya no pertenece ni al primer género ni al segundo. Julio César o Pablo Picasso, por ejemplo, no son una parte del mundo físico actual ni del segundo género, son del tercer género. En cuanto a la epistemología y ontología, desde una perspectiva epistemológica, podemos decir que cada género va asociado a operaciones cognoscitivas muy bien diferenciadas. En el primer género va asociado a los llamados sentidos externos, como son la vista, el oído, el tacto, el olfato, a la percepción externa en general. El segundo género va asociado con los sentidos internos, intraceptores, no esteroceptores, sensaciones tenestésicas internas del cuerpo, etc. Y el tercer género va asociado a operaciones más complicadas, más complejas, vinculadas a la corteza cerebral, deducción, abstracción, imaginación, recuerdos, etc. Además, podemos considerar que en cada género de materialidad pueden determinarse esferas científicas diversas. Así, por ejemplo, en el primer género están las ciencias biológicas, las mecánicas; en el segundo género situaremos las ciencias sociológicas, las psicológicas, las etológicas; y en el tercer género situaremos las ciencias matemáticas, las morales, las lógicas, las filosóficas, sin perjuicio de que en cada ciencia, técnica o proceso social, personal, etc., podamos encontrar la presencia de los tres géneros de materialidad entretejidos de modo diverso. De hecho, el materialismo filosófico pues es la teoría filosófica desarrollada frente al idealismo y el materialismo grosero. Mantiene la distinción entre una ontología general y una especial, y realmente pues fue desarrollado por Gustavo Bueno en sus ensayos materialistas y luego en otras obras también, y diríamos que es una filosofía muy importante en el mundo, en Latinoamérica,
en Europa, en general en todo el planeta, y la gran cantidad de escritos que escribió Gustavo Bueno, pues también dan más valor todavía a su magisterio filosófico en la Universidad de Oviedo, y también pues diríamos que sus contribuciones a la epistemología o teoría del conocimiento, en definitiva a toda la filosofía, sus contribuciones son inmensas, son enormes, y ciertamente su sistema filosófico, el materialismo de Bueno, pues realmente diríamos que es el sistema que mejor explica la realidad, que mejor explica la función de la filosofía actualmente. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que quiera puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube.